Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría explicarles y exponerles un tema un tanto inusual dentro de la filosofía, que es el tema de la estética del arte, la forma de concebir la belleza artística, pero visto desde el punto de vista no de Occidente, no de América, no de Europa, sino desde el punto de vista oriental, específicamente desde el país de China. Así es que comencemos. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la estética china, pero antes de pasar con la exposición me gustaría empezar con un video para más o menos darles un contexto y más o menos ver un poco el arte contemporáneo y la concepción del arte que se tiene hoy en día en China. Así es que comencemos. 想要传送一封简讯给你，我好想好想你，想要立刻打通电话给你，我好想好想你。每天起床的第一件事情就是好想好想你，无论晴天还是下雨都好想好想你。每次当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有没有想你。我不懂得甜言蜜语，所以只说好想你，反正说来说去都只想让你开心。好想你，好想你，好想你，好想你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你。好想你，好想你，好想你，好想你，是够力够力好想你，真的西北西北好想你，好想你。每次当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有没有想你。我不懂得甜言蜜语，所以只说好想你，反正说来说去都只想让你开心。好想你，好想你，好想你，好想你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你。好想你，好想你，好想你，好想你，是够力够力好想你，真的西北西北好想你。好想你，好想你，好想你，好想你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你。好想你，好想你，好想你，好想你，是够力够力好想你，真的西北西北好想你。好想你，好想你，好想你。Bien, acaban de ver un video que significa o tiene por título Hao Shang Mi, que representa, ¿cierto?, este concepto de el extrañar, el del volver, el de retornar al lugar de origen. Hao Shang Mi significa quiero que regreses, ¿no? O te extraño. Entonces, vamos a empezar a partir de este video a desentrañar o de alguna manera desmenuzar este concepto de la estética china. Esta estética, bueno, pertenece antes que nada a un libro llamado un ensayo en realidad, La estética china de Karl-Heinz Paul. Y antes de entrar de lleno a los conceptos que se exponen, me gustaría explicarles la forma de escribir en China. Como ustedes saben, en China no se utiliza el alfabeto que utilizamos en Occidente, en Europa, en América.
¿no? El A, B, C, D, E, F, G, que proviene de la cultura griega, ¿cierto? De la cultura sumeria, de todo este mundo o esta cultura occidental. En China y en gran parte de Oriente, como en Corea, en Japón, etcétera, en Filipinas, etcétera, utilizan ideogramas, que son dibujos que representan sonidos. Los dibujos que ven ahí a continuación, en la parte central de su pantalla, es la forma en la que se escribe China, el país de China. Y China, en chino no se dice China, sino se dice Chongguo. Y la primera palabra que ven aquí al lado izquierdo significa Chuang, y la segunda palabra es Wang, Chongguo. Y la primera palabra significa en el centro es como una especie de rectangulito, si se dan cuenta, partido en el centro por una línea vertical. Esto significa en el centro o en el medio de. Y la segunda palabra, que es Wo, es una especie de cuadrado, digamos, que tiene un príncipe en el centro dibujado con un rayo, digamos, ¿no? Su poder. Esto significa el territorio o el país de, gobernado obviamente por un príncipe. Entonces, China se dice Chongguo en China, y Chongguo significa el país o el territorio que está gobernado por un príncipe, por un rey, por alguien importante. El país o el territorio que está en el centro del universo, en el centro del mundo. Y es así como se consideraba la antigua China, el centro del mundo, porque era la concepción que ellos tenían. Por ejemplo, se suele decir en el mundo occidental la típica frase que todos los caminos conducen a Roma. Pues bien, en Oriente, haciendo una especie de similitud o de alguna manera comparación, no similitud, podríamos afirmar que todos los caminos de todas las culturas en Oriente, llámase coreana, japonesa, vietnamita, etc., todas las culturas de Oriente se enfocan o tienen mucho que ver o de alguna manera tienen su origen en la antigua China. Todos los caminos entonces conducen a China. Bien, ahora pasemos de lleno a la estética china. Antes de hablar de la estética tenemos que hablar acerca del enfoque teórico que se viene utilizando en lo que es las concepciones, no solamente de la estética, sino también las concepciones teóricas, las teorías, los enfoques que se dan incluso en las carreras de humanidades que se estudian en Occidente, porque se entiende que las humanidades o el estudio de las humanidades o la forma de concebir las humanidades en Occidente deben de ser aplicadas o replicadas o incluso imitadas o comparadas con el concepto o las concepciones teóricas, los enfoques teóricos de las humanidades que hay en diferentes partes del planeta, como pueden ser en África, en Asia, en Oceanía, etc. Y eso es un graso error, porque se afirma entonces que estamos cayendo al comparar todas las concepciones teóricas de las humanidades de todas las partes del mundo. Tienen que entonces igualarse a Occidente, y eso no tiene nada que ser así, ¿no? Porque obviamente se cae, ¿no?, en una especie de eurocentrismo. Entonces damos por hecho que las gentes de otras culturas deben instruirse en los modos del pensamiento occidental. O sea, como que todas las culturas del mundo tienen que de alguna manera saber de Occidente. Y Occidente obviamente no tiene que acercarse, o de alguna manera no podría aproximarse siquiera al pensamiento oriental, a la cultura china. El intercambio cultural de humanidades en las humanidades ha estado teniendo lugar en un sentido único. Es decir, todas las teorías y los modelos, tanto de Europa y de América, se han convertido en los estándares del discurso universal. Por ejemplo, el inglés, obviamente, que es una lengua, un idioma de Estados Unidos, de Inglaterra, tiene que ser aprendido en todas partes del mundo, cuando eso no debería de ser así, ¿cierto? Hay una especie de alguna manera jerarquía cultural de parte de Occidente,
con respecto a África, a Oceanía y a todo Oriente en realidad. ¿Y China? ¿Qué hace China con respecto a esta jerarquía cultural de Occidente? China, contra las ideas occidentales, va a invadir la moderna historia intelectual de China, ¿no? Va a luchar contra esta jerarquía cultural de Occidente que tiene. La estética china entonces va a tener una lucha histórica con el pensamiento occidental, con la forma de concebir, en este caso, el arte, la estética. Y bueno, finalmente, si queremos evitar alguna trampa o seguir la trampa del eurocentrismo, se tiene que aceptar, en primer lugar, una aproximación intercultural entre lo que es Occidente y lo que es China. Luego, ahora pasando ya explícitamente ahora sí a lo que es el concepto del arte, la teoría del arte o la estética china, vamos a hablar acerca de dos puntos fundamentales que parten o se pueden visualizar muy bien en lo que es la teoría de la poesía. Estos dos conceptos son los siguientes: la naturalidad y la regularidad. La naturalidad quiere decir esta concepción que se tiene por parte del artista y obviamente también por parte de la obra artística. Tiene que presentar de alguna manera, tiene que separarse en primer lugar de influencias no naturales, es decir, de influencias artificiales, y retornar enteramente a lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo espontáneo, lo que emana, lo que aflora obviamente del propio ser humano y de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las concepciones temáticas de los sentimientos de las personas, no sé, la historia de un bambú, etcétera. Todos esos conceptos que afloran de forma espontánea, que de alguna manera no han sido trabajados artificialmente, es el concepto de la naturalidad. Es el separarse de las influencias no naturales, ¿no? De las influencias en primer lugar artificiales, y retornar a lo espontáneo, a lo libre, a lo que emana del propio ser humano. Luego tenemos el concepto de la regularidad, que quiere decir continuidad, regularidad obviamente, y también las leyes que conforman todas las teorías artísticas o todas las obras de arte, en este caso de la poética, que vendría a ser la forma o la estructura arquitectónica de la poesía en sí. Tenemos ahora a Du Fu como modo de ejemplo. ¿Quién fue Du Fu? Du Fu fue un poeta que perteneció a la dinastía Tang, que vivió entre el siglo VII aproximadamente después de Cristo, después de nuestra era. Y este poeta fue muy amigo de otro poeta muy conocido por ustedes, que se llamó, claro, Li Po, o también conocido como Li Bai. Du Fu también representa o tiene dentro de su poesía, su obra máxima artística, estos dos conceptos de naturalidad y regularidad, pero enfocados por el lado de la naturalidad, en el contenido de la poesía, ¿no? La temática que aborda, y en el campo de la regularidad, él representa la regularidad en la forma de constituir el poema. Aquí tenemos a modo de ejemplo un poema llamado Canto a los 8 dioses del vino, y está dedicado a su amigo Li Bai, y dice así: una jarra de vino te inspira 100 poemas y duermes ebrio en una taberna. Aunque te llama el soberano, rehúsas acudir a la audiencia y le contestas: perdón, majestad, lo siento, yo soy el dios del vino. Este poema representa muy bien estos conceptos de la naturalidad y la regularidad, que en la poesía de Du Fu vendrían a ser la forma y el contenido temático de sus poemas. En este caso, aquí nos habla acerca de el retar o el de alguna manera mostrar cierta resistencia a los órdenes jerárquicos que se tenían en ese entonces.
Aquí señala muy bien Du Fu que aunque le llame el soberano, aunque le llame alguna persona que tenga un cargo importante dentro de la antigua China, se rehúsa a acudir a la audiencia. ¿Por qué? Porque dice que esta persona, una persona cualquiera, no hace referencia a alguien, es el dios del vino. Dice, yo soy el dios del vino, y por más que me llame el soberano, el rey, el príncipe, alguien con un orden jerárquico más importante, yo, perdóneme, pero igual yo soy el dios del vino. Y eso es muy interesante de entender, este concepto del fluir, de lo espontáneo. Ese es el contenido natural que aborda este poema de Du Fu. Luego vemos aquí un dibujo de Du Fu y Li Po. Y luego hay una cita de Goethe. Goethe decía, el verdadero dominio solo se revela en la restricción. Es decir, el verdadero dominio de la poesía, en este caso, se revela o se muestra o se hace patente en lo que es las restricciones, es decir, la forma. Y ahorita vamos a hablar acerca de la forma de la poesía china, en este caso de Du Fu. Luego, este crítico literario chino llamado Li Mianyang, del siglo XV aproximadamente, dice algo muy importante acerca del concepto de la regularidad de la poesía en general, la poesía china. Él dice, las palabras deben tener métodos y reglas antes de que puedan encajar y armonizar con las leyes musicales, del mismo modo que los círculos y los cuadrados deben encajar con los compases y los gobernantes. También señala, ¿no? Ahora, cuando imitamos a los antiguos, no los estamos imitando a ellos, sino que en realidad estamos imitando a las leyes naturales de las cosas. Es decir, aquí explica muy bien Li Mianyang, este crítico chino, el concepto de la regularidad, que se enfoca más en mostrar o imitar no a los poetas en sí mismos, sino imitar las leyes naturales de las cosas, aquellos conceptos que de alguna manera están muy presentes en todos los poemas tradicionales chinos, y no enfocarse más en la persona, en el poeta en sí, en el nombre, sino en las leyes naturales de las cosas. Porque recordemos lo que dice también, las palabras deben tener métodos y reglas antes de que puedan encajar y armonizar con las leyes musicales. Y justamente esos métodos y esas reglas hacen presente o nos muestran el concepto de la regularidad. Es decir, resumiendo, no se deben seguir a los poetas, sino se debe seguir a la naturaleza, la armonía de la naturaleza, el concepto de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Ese es el concepto primordial de la artística o el arte o la estética china. Siguiendo con Du Fu, aquí tenemos otro poema que se llama La Contemplación Primaveral. Y aquí ya vamos a hacer patente lo que es este concepto de la regularidad. La contemplación primaveral, que voy a leer a continuación, nos narra acerca, en primer lugar, de este fluir, de esta naturalidad. Y dice así: me han destrozado la patria, solo quedan sus ríos y montañas, la ciudad en primavera, altas matas y malezas, tristeza por esta época, las flores que se abren me arrancan lágrimas, angustias por las ausencias, el canto de ruiseñores me estremece el alma. Las llamas de guerra han ardido 3 meses ya. 1000 onzas de oro vale una carta familiar. Al pasar por la cabeza la mano, encuentro ralos, mis cabellos blancos. ¿Cómo podrá la horquilla sujetármelos? Bien, este poema que obviamente habla acerca de la angustia por las ausencias tras una guerra y de este fluir, de esta melancolía que puede experimentar una persona, es el fluir, es la naturalidad, es aquello que emana de forma espontánea de la voz interior del poeta. Ahora bien, ¿cuál es la regularidad? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es esta figura arquitectónica, digamos, que se presenta en este poema? Pues bien, aquí
en la transcripción fonética del chino contemporáneo podemos ver la forma en la que se pronuncia este poema en chino. Wo po shang hei cai, chen chu gao mu shen, gan shi hua jiang lei, y así. Ahora bien, aquí abajo podemos ver cada figura, es decir, cada dos palitos representan un ideograma. Y aquí podemos ver que en cada verso, en cada línea del verso, hay 1, 2, 3, 4, 5 ideogramas, 5 líneas, 5 sonidos en cada verso. Y bueno, también vemos que en el segundo, en el cuarto, en el sexto y en el octavo verso encontramos una rima. Es decir, aquí vemos este concepto de la regularidad, de las leyes, del formato que deben de seguir de alguna manera todos estos poemas chinos, en este caso los poemas geniales y extraordinarios del poeta Du Fu. Entonces, el ideal estético chino tradicional es un modelo vivo que es orgánico, que no depende de reglas derivadas de modelos ortodoxos o periodos, sino que sigue reglas de la naturaleza. Siempre seguir a la naturaleza, no a los poetas. Se sigue la naturalidad y la regularidad, no seguimos a los poetas. Por más que hayan sido poetas geniales, que este es importante, pero los poetas no, para los chinos no se deben de seguir a los poetas, sino seguir estas leyes de alguna manera universales para ellos, que es la regularidad y este concepto de la naturalidad, del fluir, de lo espontáneo, de lo que aflora de la propia naturaleza y del propio poeta, del propio ser humano. Luego tenemos a Shi Tao, que este personaje ya es un pintor, bueno, también es poeta, pero también era pintor, y bueno, vivió gran parte del siglo XVII. El Shi Tao tiene un trabajo llamado Ugly Ink Blots, 100 Ugly Ink Blots, que en español significa 10.000 manchas de tintas feas. Y bueno, pueden ver aquí abajo, estas son las tintas feas a las que se refiere. Y él las llamó así, de forma irónica. Y bueno, a primera vista parecen tintas de manchas feas, y literalmente eran 10.000 tintas, ¿no? Manchas de tintas feas que él hizo. Pero estas manchas que Shi Tao hizo, ya terminadas, ya vistas desde lejos, representaban esto, una montaña. Y entonces, ¿qué es lo que trató de representarnos Shi Tao? Bueno, Shi Tao trató de representarnos en sus 10.000 manchas de tintas feas, siempre acompañados de poesía, que la pintura china, el arte chino, la forma de concebir la naturaleza desde la pintura, acompañado siempre de la poesía, deben de alguna manera mostrarnos esta regularidad y naturalidad, pero enfocado ya en un trabajo terminado, no visto de cerca como se puede apreciar aquí, sino ya en un trabajo ya culminado y de alguna manera ya grande, extenso, visto en su completud, digamos, ¿no? De forma integral. Y bueno, ¿qué nos sugiere la pintura china? En este caso nos sugiere en primer lugar una apertura y una sugerencia. Este concepto de apertura y sugerencia, que también tiene que ver con la naturalidad y la regularidad, es o consiste en transmitir imágenes más allá de las imágenes y transmitir escenas más allá de las escenas, según Shi Kong-shu. Entonces, ¿qué quiere decir esto de transmitir imágenes más allá de las imágenes? Pues bien, una imagen de las 10.000 manchas de tintas feas era esta, pero ya completadas, ya vistas desde a lo lejos, en su integridad, nos muestran esto, esta pintura hermosa, ¿no? De una montaña. Eso quiere decir transmitir imágenes más allá de las imágenes, mostrarnos en su real dimensión una experiencia estética a partir de la pintura. Y obviamente la pintura no solamente es suficiente, sino que siempre tiene que ir acompañado de poesía, de la escritura china. Luego también transmitir escenas más allá de las escenas, transmitir imágenes más allá de las imágenes y escenas más allá de las escenas.
porque con la imagen sola no es suficiente. Todas las imágenes o pinturas chinas siempre van a ir acompañadas de escritos, de poesía, para complementar de alguna manera el arte o la pintura china. ¿Por qué? Porque simplemente las palabras solas no pueden transmitir la verdad última, sino que tienen que ir acompañados también de pinturas, de sugerencias, de imágenes, porque la imagen y la poesía se complementan dentro de el arte chino. Aquí tenemos más ejemplos de pinturas siempre acompañados de el arte, o bueno, de poesía, ¿no? De la caligrafía china. Y bueno, finalmente, las otras características del arte chino, que creo que les va a ser muy familiar para ustedes, es este concepto de la fuerza vital y el pensamiento espiritual. La fuerza vital, que es el Qi, y el pensamiento espiritual, que es el Shen Si. Y a partir de estos dos conceptos, del Qi y Shen Si, vamos a ver una armonía entre la mente del ser humano y el mundo exterior. Probablemente ustedes hayan visto, para las personas que les gusta el anime, el manga, hayan visto esta serie, este anime llamado Dragon Ball. Pues bien, en este anime se puede muy bien ver este concepto de la fuerza vital y el pensamiento. La fuerza vital, recordemos, era el Ki del personaje principal llamado Goku. Y bueno, el pensamiento espiritual, que era el Shen Si, o también puede ser traducido como la Genki o Shenki o Genki Dama, que era este poder que este personaje tenía cuando viajó, ¿no?, a este mundo llamado, si más no me recuerdo, Ema Kaiosama, ¿cierto? O Kaiosama, perdón. Una cosa curiosa de este anime es que tiene su influencia o su origen en un cuento, en un relato, en una novela llamado El héroe de la antigua China. Y bueno, la novela se llama Journey to the West, o en español Un viaje hacia el oeste, y nos hablaba de un personaje llamado Son Goku, el héroe un héroe, ¿no?, de la antigua China. Y bueno, tiene el mismo nombre que nuestro entrañable amigo Son Goku, el héroe de Dragon Ball. Y bien, aquí podemos también visualizar que este concepto también de China como el centro cultural de todo Oriente se ve muy bien representado en este anime, porque los animes, como ustedes bien saben, son de origen japonés. Sin embargo, los japoneses tienen muy presente siempre estas leyendas o tradiciones o esta literatura incluso de la cultura china, en este caso de Journey to the West. Otra literatura china que también representa esto es el romance de los tres reinos, que es también otro libro, ¿no?, que al igual que Un viaje hacia el oeste también nos representa estos conceptos. Entonces, la fuerza vital y el pensamiento espiritual son otras características del arte chino, ¿no?, que es esta armonía entre la mente y el mundo exterior. Y esto también lo pueden ver en el anime, ¿cierto? O sea, cuando Goku hacía su Genkidama, esta bola inmensa, ¿no?, que hacía levantar las manos, pedía la ayuda del mundo exterior, de todas las personas del mundo, incluso de la naturaleza. Este es el concepto del pensamiento espiritual. Bueno, finalmente tenemos a Wen Tong, que es un artista también, que dice, ¿no?, ser el bambú cuando se pinta el bambú. Y bueno, Wen Tong se especializaba en pintar bambús. Y bueno, se dice o decían de Wen Tong, que es un pintor y un poeta también del siglo XI aproximadamente, se decía que hay bambúes enteros en su corazón. Y es que él dibujaba esto, bambúes inmensos en pergaminos inmensos. Esto es del tamaño de una pared, por ejemplo. Y bueno, siempre acompañado de la poesía china, de la respectiva poesía china, que, como ya señalé anteriormente, las imágenes tienen que ir más allá de las imágenes y las escenas tienen que ir más allá de las escenas. En este caso, en esta pintura de Wen Tong de El bambú,
él no solamente pintaba el bambú, sino también señalaba que hay que ser el bambú cuando se pinta el bambú. Hay que de alguna manera empatizar con la naturaleza o con lo que vamos a retratar en nuestras pinturas. Ese es el concepto de la naturalidad y de la regularidad que se busca en la antigua China, ¿no? En el arte o en el concepto de el arte chino. Bueno, finalmente me gustaría explicarles el video musical que habíamos visto, que era este, ¿cierto? De la cantante Joyce Chu. Joyce Chu, que es una cantante, bueno, en realidad no es de China en sí, bueno, es de China, Malasia, tiene doble nacionalidad. Y este video se hizo muy viral porque, a pesar de la letra, que es aparentemente simple, ¿no? Porque habla acerca de el extrañar a alguien, representa muy bien este concepto de la naturalidad y de la regularidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, o si se percataron muy bien, en el video musical, la artista Joyce Chu, la cantautora Joyce Chu, estaba parada en el centro, y toda la escena a su alrededor, todas las imágenes que sucedían a su espalda, estaba en un constante fluir, ¿no? O sea, no eran escenas de alguna manera preparadas, sino que todas estaban de manera espontánea, todo alrededor de ella, durante toda la escena de la canción, está sucediendo de forma espontánea, digamos. No hay de alguna manera esa forma de mostrarnos una arquitectura o una coreografía, digamos. No, todo el fluir está detrás de ella. Y justamente es ese fluir, es el concepto que yo señalaba, que es el de la naturalidad, el del fluir, el de hacer cosas espontáneas, que no tengan nada que ver con este concepto de la artificialidad, digamos. Todo es un fluir, todo es un constante fluir. Y justamente con este video musical es que quise de alguna manera representar este concepto. Y bueno, también a partir de este concepto del fluir, que ¿no? todo sucede alrededor de ella, también mostrar que a pesar de que todo fluya, que todo se da de manera espontánea, también hay una forma, hay unas leyes que seguir, hay unas normas, hay una regularidad, y esa regularidad es, en este caso, la cantante que se mantiene en el centro de la canción, en el centro de la música. Y también este concepto, finalmente, el del extrañar, el del volver, el de retornar al lugar de origen, porque Hao Shang Mi significa te extraño mucho. Y si ven ahí al final, hay personas que tienen un cartelito que dicen te extraño mucho, y estas personas están en diferentes partes de Oriente. No solamente fue grabado en China, sino en muchas partes, ¿no? En la India, ¿no? En Singapur, en Japón, Corea, etc. Y todas tienen el cartel de te extraño mucho, porque de alguna manera también quieren retornar a su país de origen. Y eso es muy interesante de hablar, ¿cierto? Ese es el concepto justamente que yo hablaba, o que se vislumbraba en la teoría de la estética china, ¿no? El retornar, el de que China vuelva a ser el centro cultural de todo Oriente, que de hecho lo es, pero hacerlo patente aún hoy en día creo que es todavía una labor muy importante dentro de la cultura oriental. Y justamente a partir de este reconocimiento del centralismo, digamos, o el del volver a los orígenes, o a la cuna de la civilización oriental que fue China, aproximarnos a acortar las brechas que hay entre las diversas culturas de Occidente y Oriente, ¿no? En pro, obviamente, de un mensaje intercultural. Bien, amigos, espero que les haya encantado este video. A mí me encantó la lectura, yo se las recomiendo, está en internet, es la estética china. Y bueno, aquí lo pueden ver, de Carl Heilpol. Bueno, nada, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya encantado este video.
Y bueno, esto fue Apuntes de Filosofía. Si les gustó el contenido, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse, porque me ayudarían, en serio, me ayudarían demasiado a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Nos vemos pronto, amigos. Chao.